Saludos del grupo 6. En esta exposición vamos a hablar acerca de los 8 supuestos del modelo clásico de regresión lineal normal en base a Gujarati. El modelo clásico de regresión lineal normal es fundamental en la teoría econométrica, el cual se fundamenta en varios supuestos que aseguran la autenticidad y exactitud de las estimaciones obtenidas a través del método de mínimos cuadrados. Dentro de este trabajo vamos a profundizar en varios supuestos, los cuales han sido desarrollados al principio por Gauss, el cual proporciona un marco estructurado que permite evaluar la relación entre variables dependientes e independientes. Además de esto, permiten derivar propiedades estadísticamente requeridas y establecer bases sólidas para la inferencia econométrica. Supuesto número 1. Modelo de regresión lineal. Este tiene un enfoque que asume que la variable dependiente puede expresarse como una función lineal de las variables explicativas más un término de error. En esta fórmula, y es la variable dependiente para la observación y beta 1 y beta 2 son los parámetros que representan la interceptación y la pendiente respectivamente. Xy es la variable explicativa para la observación y. Y por último, UI es el término de error que captura todas las influencias no observadas aleatorias en Y. Supuesto 2, valores fijos de X o valores de X independientes del término de error. El supuesto tiene dos interpretaciones principales, el modelo de regresora estocástica y el modelo de regresora fija. Los valores que toma la regresora X pueden considerarse fijos en muestras repetidas, el caso de la regresora fija, o haber sido muestrado junto con la variable dependiente Y, el caso de regresora estocástica. En el segundo caso, se supone que las variables X y el término de error son independientes. Si este supuesto no se cumple, los coeficientes de regresión y las pruebas de hipótesis pueden resultar sesgados o incluso no ser válidos. La violación de este supuesto se denomina endogeneidad y ocurre por varias razones: variable omitida, error de medición y variable causal recíproca. Supuesto número 3. Este lleva como nombre el valor medio de la perturbación UI es igual a 0. Este supuesto significa que para cada valor dado de xy, el promedio del término de error UI es igual a 0. Desde la perspectiva geométrica, esto se interpreta como que los valores de y, que están relacionados con un valor específico de xy, se distribuyen alrededor de la línea de regresión, con algunas observaciones de y por encima y otras por debajo de esta línea. Además, las implicaciones y justificación del supuesto 3 son correcta especificación del modelo, independencia de xy y UI, errores de especificación y la relación con la media condicional de Y. Supuesto 4, homoscedasticidad. La varianza del término de error o de perturbación es la misma sin importar el valor de X. Aquí podemos observar simbólicamente, si este supuesto se cumple, entonces los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis serán válidos. Sin embargo, si el supuesto de homoscedasticidad se viola, entonces los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis pueden ser inexactos o incluso inválidos. La violación de este supuesto se conoce como heterocedasticidad y puede ocurrir por varias razones: heterocedasticidad de tipo funcional y heterocedasticidad de tipo aleatorio. Existen varias pruebas estadísticas para detectar la heterocedasticidad. Entre las más comunes tenemos la prueba de Brauch-Pagan y la prueba de White. Supuesto 5. No hay autocorrelación entre las perturbaciones. Este supuesto indica que las perturbaciones U sub i no están correlacionadas entre sí, específicamente la correlación entre U sub i y U sub j para cualquier par de valores, i y j, donde i no es j, es 0. Esto significa que las observaciones se muestran de manera independiente. Ahora vamos a hablar sobre la representación matemática, la covarianza de U sub i y U sub j, dado que x es igual a 0, y la covarianza de U sub i y U sub j es igual a 0 si x no es estocástica. La interpretación, sin correlación serial. Las desviaciones no muestran patrones sistemáticos. Si las perturbaciones siguen un patrón sistemático, hay autocorrelación. Este supuesto requiere que tales correlaciones no existan. A su derecha pueden ver los gráficos de correlación. En el primer gráfico, correlación es la correlación serial positiva, donde una desviación positiva sigue otra positiva y una negativa sigue a otra negativa. En la imagen número 2 está la correlación serial negativa, donde una desviación positiva sigue una negativa y viceversa. Y en la imagen número 3 está la correlación cero, sin patrón sistemático, lo cual indica la ausencia de autocorrelación. Y ya como último, la importancia del supuesto 5. Podemos decir que en el análisis de regresión, invocar este supuesto permite considerar el efecto sistemático de X sobre Y, sin preocuparse por otras influencias externas. Este supuesto es crucial para evitar problemas en el análisis debido a la autocorrelación de las perturbaciones. Ahora vamos a hablar del supuesto número 6. El número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por estimar. Este supuesto establece que si el número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros que se desean estimar en el modelo. Esto incluye tanto los parámetros del modelo como las variables explicativas. La importancia de esto es que es fundamental, porque sin un número suficiente de observaciones no es posible estimar adecuadamente los parámetros del modelo. Por ejemplo, en un modelo con dos parámetros desconocidos, beta 1 y beta 2, se necesitan al menos dos pares de observaciones para poder estimar estos parámetros. Si solo se tiene un par de observaciones, no hay manera de realizar una estimación adecuada. Tenemos el supuesto número 7, que se trata de la naturaleza de la variable x. Se establece que no todos los valores de x deben ser igual y que la varianza de x debe ser un número positivo. Además, se menciona que no puede haber valores atípicos en la variable, es decir, los valores muy grandes en relación al resto de observaciones. Es fundamental comprender que este supuesto tiene una implicación de análisis de datos. La variabilidad de datos es la medida a través por la cual la varianza se desarrolla. Nos permite entender la dispersión de los valores de la variable x.
y la presencia de valores atípicos puede afectar en los resultados del análisis, ya que puede distorsionar las medidas de tendencia central del mismo y la interpretación de sus resultados. Por lo tanto, realizar un análisis es importante tener en cuenta este supuesto y considerar la variabilidad de los datos y su posible presencia de valores atípicos. El supuesto 8 de normalidad engloba los tres primeros supuestos. En cuanto al primer supuesto, donde dice el modelo de regresión es lineal en los parámetros, aunque puede o no ser lineal en las variables. Es decir, y sub i es igual a beta 1 más beta 2 por x más el error. En cuanto al supuesto 2 de valores fijos de x o valores de x independientes del término de error, los valores que toma la regresora x pueden considerarse fijos en muestras repetidas o haber sido muestreados junto con la variable dependiente y. Entonces, el supuesto 3 dice dado el valor de x sub i, la media o el valor esperado de la perturbación aleatoria es 0, donde nosotros esperamos que este valor sea 0, o si x no es estocástica o aleatoria, el valor esperado debe ser igual a 0, sea o no aleatoria a x. Ahora bien, teniendo en cuenta estos supuestos, se dice que el supuesto de normalidad supone de cada error está normalmente distribuida. La esperanza del error 0, la variancia constante, variancia igual a siempre un valor, y covariancia entre par de errores es igual a 0. Los errores siguen una distribución normal con media, 0 y variancia constante, donde para dos variables normalmente distribuidas, una covarianza o correlación 0 significa independencia entre las dos variables. Por consiguiente, significa que un error y otro error no solo están correlacionados, sino que también están independientemente distribuidas. Ahora, juntando los tres supuestos, llegamos a que el error sigue una distribución normal independiente. La mayoría de casos de una población normal tienden a acercarse a un valor promedio. Finalmente, el grupo número 6 presenta su conclusión. El modelo clásico de regresión lineal establece una serie de supuestos fundamentales que deben cumplirse para que el resultado del análisis sea válido y confiable. Estos supuestos abarcan desde la linealidad en los parámetros del modelo hasta la independencia de los errores. Además, se recalca la importancia de la naturaleza de las variables explicativas, de la necesidad del número suficiente de observaciones y la posible asunción de normalidad en los errores. Al aplicar el modelo de regresión lineal, es crucial considerar cuidadosamente estos supuestos y evaluar si cumplen con los debidos parámetros. De no cumplirse, es importante tomar debidas correctivas y considerar enfoques alternativos para el análisis de datos.